Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy utilizaremos el tema 706 para estudiar el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. En el tema de hoy, Mateo sigue enumerando los milagros de Jesús. Con ayuda de una barca, Jesús pasa al otro lado y llega a su ciudad. Dice el versículo 2, y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Los escribas que estaban presentes vieron como poca importancia el que perdonara los pecados al paralítico, cuando en realidad éste fue a Jesús para que le curase la parálisis. Pero Jesús había comenzado con lo más difícil, como era el perdón de sus pecados, y luego les demostró que la curación para él era de menor importancia, como dicen los versículos 5 y 6. Luego Jesús pasó por delante del banco donde se pagaban los impuestos. Mateo, el autor de este libro, era cobrador de impuestos, los cuales eran mal vistos por los judíos, puesto que los impuestos romanos eran bastante altos. Pero la presencia de Jesús debía imponer a las personas. Dice el versículo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, «Sígueme», y se levantó y le siguió. Los versículos 10 al 13 nos dan una lección de amor y misericordia. Dice el versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Claro, los fariseos recriminaban a Jesús el sentarse a comer con personas discriminadas por la sociedad. Pero en el versículo 12 les contesta Jesús. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Luego en el versículo 13 les dice que tienen mucho que aprender, sobre todo lo que representa la misericordia. Los discípulos de Juan el Bautista le dicen a Jesús que ellos y los fariseos ayunan muchas veces. Sin embargo, los discípulos de Jesús no ayunan. Como algunas veces se pone en primer lugar las formas y luego el sentido de estas formas. Por este motivo vemos en el versículo 15 cómo Jesús les contesta. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto en tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Se está refiriendo a cuando sea crucificado y ascienda al cielo. En el versículo 18 se expone otro milagro de Jesús. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. En tanto que Jesús iba a la casa de la niña, se le presentó una mujer que estaba mucho tiempo con flujo de sangre. Dice el versículo 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y Jesús le respondió, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Bien, volvemos a la niña que decían había muerto. Dice el versículo 24, Jesús les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme, y se burlaban de él. Y dice el versículo 25, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Los testimonios de Jesús pronto se habían extendido, por lo que cuando Jesús salió de casa de la niña resucitada, se le acercaron 2 ciegos. Jesús les preguntó si ellos confiaban en que los sanaría. Estos dijeron que sí confiaban. Y el versículo 29 nos dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Luego le llevaron un mudo, endemoniado, dice el versículo 33. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía,
Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ahora leo el versículo 35, donde nos dice toda la actividad misionera de Jesús. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús sentía dolor de corazón a ver a las personas afligidas, bien en forma física como en forma espiritual, y no se permitía ni un momento para su descanso corporal. Dice el versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tiene pastor. Finalizamos este capítulo 9 leyendo los 2 últimos versículos. Dicen: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que los discípulos rogaran al Señor de la mies no indica que Él no se preocupara por la necesidad de más obreros o no se diera cuenta de que faltaban. Los 12 debían orar por esto a fin de que así el Señor de la mies pudiera tener la oportunidad de convencerlos a ellos mismos de su responsabilidad personal de hacer frente a esa necesidad. Bien, pues hasta mañana continuaremos estudiando la Biblia con el tema 707. Bendiciones y hasta mañana.